Bueno, les comunico que lastimosamente no voy a poder compartir la pantalla porque ocurrió una cuestión con el Zoom, una cosa y no sé, no le puedo abrir el Zoom en el computador, solamente estoy desde el celular, pero voy a ir leyendo todo y compartiendo lo respectivo a esta parasha. Iniciamos entonces con la ayuda de nuestro Padre. Esta parasha es la número 7. Se llama, su nombre es Vayetse, que significa y salió. Va desde Génesis 28, desde el capítulo 28, 10, hasta el capítulo 32, 3. En las temáticas de estos capítulos son los siguientes. En el capítulo 28 nos va a relatar acerca de cuando Elohim es visible a Jacob en Bet-El. También en el capítulo 29, cuando Jacob sirve a Labán por Raquel y Lea. En el capítulo 30, dice ven de Jacob. Vamos a ver. Sí, a los hijos de Jacob. Donde se relata los hijos de Jacob. En el capítulo 31, Jacob huye de Labán. En el 32 nos da un pequeño, es un cortito, y nos da un indicio de cuando Jacob se prepara para el encuentro con Esaú, su hermano. Ya, vamos a ingresar en el desarrollo de los capítulos. En el capítulo 28. Bueno, aquí hay unas cositas muy bonitas, ¿no? Muy importantes, muy lindas que se puede ver en este capítulo. Pero desde el verso 10, el primer punto es la salida de Jacob. O sea, ahí dice, no Beyetse, salió Jacob de Beersheba y caminó a Harán. Y bueno, ahí está, en el texto está el mapa, pero después ustedes lo pueden revisar, pero más o menos nos dice que la distancia desde Beersheba hasta Haram es de 800 kilómetros. O sea, es muchísimo. Y algo que es importante decirlo es que Jacob salió sin nada. O sea, Jacob no salió en una caravana, no salió con un burrito o con algo que para transportarse, sino que salió así solamente a pie y sin nada. Y eso nos relata en el capítulo 32:10. Ahí es donde nos relata cuando él recuerda cuando él salió de su parentela. Y nos relata que salió solamente con su vara. ¿Ya? Entonces, perdón un ratito. Perdónenme un ratito, solo le saco al perrito. Un rabito. También nos relata el sueño que tuvo Jacob. También, o sea, aquí es lo lindo, ¿no? Que él puede, o sea, el Señor se le es visible por medio de este sueño a Jacob. Y él tiene una experiencia ya con Dios aquí, ¿no? Entonces nos dice que Jacob tuvo un sueño y miró una sulam, que es parada, una sulam que es la escalera, ¿no? Que esta estaba firme, que estaba, ahí dice que estaba natzab. Entonces, bueno, la escalera tiene, igual ahí hay un anexo, pero yo sé que después le pueden revisar. La escalera tiene una cabeza, ¿no? Una parte distal y una parte proximal, que es la base o el inicio. Entonces, en la cabeza dice que tocaba hacia el cielo, y la base o el inicio estaba parada firme, Natsabá,
Natsba hacia la tierra. Y aquí nos dice que Jacob miró Malachim de Elohim, que subían y bajaban, ¿no? Que subían y descendían por él. Ahí dice por él. Y ¿por qué por él? Porque la palabra sulam, escalera, en hebreo es masculino. Para nosotros es la escalera, es femenino, pero en hebreo es sulam, es masculino. Entonces por eso ahí dice, y descendían por él. Y algo que nos ayuda también a entender un poco más esto acerca del sueño que tuvo Jacob, está en Juan 1:51, en donde nos dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los malachim de Elohim que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces aquí nos da el entendimiento de que a qué se refiere este sueño de ver esa escalera. Y aquí lo que estaba viendo Jacob era una visión del Mesías, que Yehoshua iba a servir de puente entre el cielo y la tierra. Entonces la escalera es igual a decir, nos da una similitud de que es Mashiach quien es ese puente, esa unión, ¿no? Ese permitir. También aquí hay, en el anexo, pues también está lo que nos instruye un poco el hermano Eric acerca de los valores, ¿no? De las letras hebreas. Y la Lamed, la Samej vale 60, la Mem la Lamed vale 30 y la Med vale 40. Entonces ahí da un valor de 130 y el hermano Eric dice que la única expresión equivalente a esto es el día grande de Yud-Het. O sea, se refiere a sí mismo. Entonces, por eso es que ya nos da una señal, ¿no? Con todo esto que nos está citando igual el Evangelio, y nos da una señal y nos indica que esta escalera es precisamente nuestro Mashiach, el único mediador, el único que puede... Ya, y también otra cuestión clave aquí es que los malachim subían y bajaban de la tierra por la Sulam. ¿Y qué es lo que sube de la tierra a los cielos? Dice que son las oraciones que suben hacia el cielo y descienden. Las oraciones que nos hablan en Apocalipsis, ¿no? Y desciende su respuesta. Es decir, todo es en función de Mashiach. También como tercer punto, dentro de este capítulo, también vemos cuando Jacob llamó el nombre de aquel lugar donde él reposó, ¿no? Aquí nos dice que él llegó a un lugar y ahí puso unas piedras, puso una piedra como cabezal, como para reposar su cabeza. Y ahí fue donde él durmió y tuvo este sueño, ¿no? Que nos relató. Y también, o sea, el Señor también le dijo algo muy importante. Le dijo que en el 28:14 nos dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás del occidente al oriente, al norte y al sur y a todas las familias de la tierra. Y aquí ya hemos aprendido que la palabra descendencia se refiere a la simiente, y la simiente que es Yehoshua. También aquí el Señor le dice, en el 15 le dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré, te preservaré por donde quiera que fueres
y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El Señor siempre va a cumplir y a pulirnos todo el tiempo hasta que sea hecho lo que Él ha dicho de su pueblo, lo que Él ha dicho de sus hijos. Y lo mismo le está indicando, le da esta vivencia a Jacob diciéndole esto, ¿no? Ya, regresando al tema de la piedra, ¿no? Ya después cuando Jacob tuvo el sueño y se le fue revelado Mashiach a través de eh, él se despertó y llamó a este lugar, el siguiente día lo llamó Bet El, que no es casa de Dios, sino es casa del poderoso, pero no se refiere a Dios, sino más adelante ya lo vamos a ver. Y a lo mejor también Josué más adelante nos puede explicar acerca de esto. Y dice que ahí Jacob puso las piedras como memorial, puso las piedras, ¿no? Hizo como un monolito y lo ungió. Y también sí, en el 22 nos dice, y esta piedra que he puesto por señal será, y ahí dice él, y de todo lo que me dieres, diezmaré, ahí dice diezmaré. Y también es importante saber, o sea, recordarnos, esto es muy, muy lindo lo que es, o sea, lo que Jacob dice aquí, la obediencia, ¿no? Del diezmo, y que es proclamar que todo proviene de Dios, que el Señor nos ha dado todo y por eso es que nosotros también debemos diezmar y de diezmar, diezmaremos, como nos dice la palabra. Ya, en el capítulo 29, pasamos al capítulo 29. No sé si ahí, Josué, a lo mejor tienes algo que acotar del capítulo 28. Sí, nada más que, ¿por qué dijiste esto de que Beitel no significa casa de Dios? Bueno, porque habíamos visto que la palabra Elohim es la que normalmente se suele traducir como Dios, pero tiene varios usos. Aquí lo que está apareciendo es la palabra perdón, Bet El, de tal manera que sería como decir la casa del poderoso, o la casa de la potestad, ¿no? La casa de la potestad, y también se le llama puertas del cielo, ¿no? O sea, puertas de los cielos, o portal de los cielos. Ahí aparece la palabra Sharei, que eran, acuérdense, el nombre de los portales que recibían las ciudades grandes, ¿no? Las ciudades amuralladas, donde estaban precisamente las personas más importantes sentadas. Entonces, eso es como que él interpretó eso. Ahora, dentro de este pasaje, lo que estaba viendo es que algunos, al parecer, consideran que este lugar en donde Jacob estaba teniendo este sueño es diferente a Betel, porque Betel, la ciudad, está más al norte de Jerusalén, y algunos sostienen que donde Jacob tuvo el sueño, y por el nombre que lo puso, que puso y todo lo demás, se está refiriendo al monte Moria y que estuvo en el mismo monte del sacrificio de su papá, de Isaac, de tal manera que se sostiene eso. No obstante, pues no lo dice, ¿no? Al parecer es otro lugar. El argumento que tienen es precisamente que tomó una piedra y la puso de cabecera. Entonces dicen, claro, ¿dónde más hay una piedra y se va a dar esta visión? Pues que en el monte Moria. No obstante, no es esto así necesariamente o tan así restringido la interpretación, ¿no? Puede ser que sí, pero no pasaría, digamos, mayor cosa si no lo fuera. Sí. Por ejemplo, me llamó mucho la atención también una cosa que era también algo más, y ahí les pregunto, ¿no? ¿Qué era algo que subía de la tierra hacia el cielo, ¿no es cierto? Como mecanismo de interacción entre Dios y su pueblo. ¿Qué era algo que subía? No sé si ahí lo pueden decir. Bueno, para no para pasar mucho tiempo. El humo de los sacrificios.
El humo de los sacrificios era lo que subía. Y como respuesta de eso venía el perdón, por ejemplo, ¿no? La reconciliación con el pueblo. Entonces, de cualquier manera, sea que también signifiquen las oraciones, como también lo hemos visto, que eventualmente las oraciones se quemaba el incienso y ese humo del incienso que subía era precisamente también un simbolismo, ¿no? Entonces vemos otro símbolo de algo que conecta la tierra con el cielo y a su vez trae una respuesta. De tal manera que algunos también lo relacionan con una promesa del templo y de hecho el judaísmo interpreta esto como la promesa del templo, porque el templo y específicamente el altar es el que iba a cumplir esa función. Entonces el judaísmo se quedó hasta ahí, en pensar que el templo era el que tendía el puente entre la tierra y el cielo, para volver al jardín del Edén, ¿no? Pero ahora lo vemos y sabemos que no era el templo, que Yehoshua, nuestro Señor y Dios, dijo, he aquí uno mayor que el templo. Entonces, lo que ahí estamos viendo es que Yehoshua es la escalera. Yehoshua es esta Sulam que estaba apoyada firme en la tierra, pero conectaba al cielo. Y en la cabeza estaba Hashem mismo, el tribunal de justicia del Señor, ¿no? De tal manera que eso nada más. Y que una cosa más también, que en el versículo 13 y 14, y ahora, más bien dicho, ahí vemos que Jacob es el que ahora porta la promesa de la simiente. Jacob es el portador ahora de la promesa de la simiente, porque ahí en donde nosotros leemos descendencia en nuestras reinas valeras, ahí está diciendo Zera, Zera, es decir, la simiente. Entonces, cuando dicen, ¿no? Y serán benditas, ¿no es cierto? Serán injertadas cualquiera de las familias de la tierra en ti, ¿no es cierto? Es decir, en tu simiente, es decir, en Mashiach. Porque la simiente de Jacob es la misma simiente que la de Isaac y es la misma simiente que la de Abraham, la cual el apóstol Pablo en Gálatas dice, ¿no? Y la simiente de Abraham es Mashiach, de tal manera que cualquiera de las familias de la tierra serán injertadas en la simiente de Abraham, Isaac y Jacob, es decir, en la simiente que es Mashiach. Entonces aquí no nos está refiriendo a una como línea sanguínea, ¿no? Porque incluso acuérdense también de lo que dijo el Señor Yehoshua respecto de los fariseos, ¿no? Le dicen, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero si fueran hijos de Abraham, o sea, descendientes de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Pero ustedes son hijos de su padre, el diablo, porque esas obras hacen ustedes. Además, para Dios no es nada difícil levantar hijos de Abraham hasta de las piedras, ¿no? Entonces, nada más para que veamos que no es tanto el tema sanguíneo, que incluso en el tema de raíces hebreas se ha vendido mucho, como que hay que demostrar una descendencia sanguínea con el pueblo de Israel, entonces como que somos más salvos, ¿no? Entonces, no es eso, sino que lo que aquí está diciendo es cualquiera de las familias, la salvación es para todos, para que Dios decida. Y lo otro también de aquí es una cosa importantísima, que Dios nos está dando, y eso es importantísimo que lo veamos. Para nosotros el mapa está ubicado con el norte arriba, el sur abajo, el este a la derecha y el oeste a la izquierda. Y viéndolo digamos, desde un punto de vista horizontal, el norte va a estar hacia adelante, el sur hacia atrás, el este a la derecha y el oeste a la izquierda. ¿Qué quiero decir? Nosotros nos hemos acostumbrado a pensar o a ver el mundo desde el sur. Sabemos desde el sur hacia el norte. Pero cuando nosotros vemos aquí este pasaje, el versículo 14, resulta que primero nombra al occidente y luego al este, luego al norte y luego al sur. De tal manera que esta es la perspectiva de Dios. Dios siempre habla desde el oriente. Y acuérdense que hay oriente, en hebreo es Kedem. Es decir, Dios, la perspectiva de Dios es desde la eternidad, desde el Kedem. Así que siempre, siempre, siempre Dios va a estar hablando eso, ¿no? Desde el Kedem. Él va a estar hablando desde la eternidad y su perspectiva va a estar desde ahí. Por eso es que él dice, él viendo desde el este, dice, se van a extender hacia el occidente, luego hacia el Kedem, luego hacia el norte y luego hacia el sur. Es decir, que el pensamiento hebreo está un poco girado, digamos, la perspectiva. Entonces, para el hebreo común, lo que está arriba no es del norte como para nosotros. Para ellos arriba es del occidente, es el mar grande, es el mar Mediterráneo actualmente. Para que lo veamos. Ahora nuestra mente es el norte, ¿dónde está? El norte siempre está arriba, ¿no? Y el sur está abajo. En cambio, para la mente hebrea, lo que está diciendo es no, el punto cardinal que está arriba es el oeste.
es del oeste, y lo que está abajo o atrás es del este, o sea, desde la perspectiva, desde donde vemos. Y por eso se entiende también algunos pasajes más adelante de la Biblia, cuando va a decir, por ejemplo, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Claro, si estoy viendo desde el este y dice no te apartes a la derecha, lo que está a la derecha es Siria, Mesopotamia. Entonces no te vayas a Mesopotamia, ni a la izquierda. ¿Qué está a la izquierda? Egipto. Entonces no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces ahí lo vemos y este pasaje precisamente sirve para verificar eso, ¿no? La perspectiva de cómo es, bueno, digamos, la perspectiva tanto de Dios y que después de eso fue compartida, o también usada por el pueblo, ¿no? Que la perspectiva es desde el este. Sí, desde la eternidad, entiéndase, ¿no? Entonces, eso podemos verlo ahí. Y sí, eso nada más, Jessy. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Ya. Seguimos con el capítulo 29, en donde relata, Una ¿no? cosa más, perdón, una cosa más. En este versículo, ¿dónde está? En el versículo 20, en donde parecería que Jacob hace como un voto, ¿no? Y hace como una Sí. cosa como condicional, ¿no? Como que parece, si Dios fuere conmigo y si me da de comer y vestir y todo, y regreso, entonces será mi Dios. Ahí más bien se puede leer por lo tanto o por cuanto. Es decir, en vez de donde dice sí, hay que leer por lo tanto. Es decir, por cuanto Dios está conmigo, ¿no es cierto? Me guardará en este viaje que voy y me dará pan para comer y vestido para vestir. Y volveré en paz a casa de mi padre. El Señor será mi Dios. ¿Sí? Entonces no es un si es que, ¿no? Como una condición, porque ¿quién era Jacob para ponerle una condición a Dios, ¿no? Y además, Dios sería Dios de Jacob, sino solo cuando haya regresado. Y resulta que no cuadra eso pensar. Entonces ahí es por lo tanto. Entonces, por cuanto Dios está conmigo, va a pasar todo lo demás. Eso, entonces no es condicional. De pronto vayamos a pensar que un patriarca le puso una condición a Dios, no, y Dios se vio obligado a cumplirle. No, no. Dios es soberano, como lo veíamos la anterior semana, y lo que aquí estamos diciendo es que ese sí también puede leerse como un por lo tanto, o por cuanto, o entonces, por cuanto Dios está conmigo, todo lo demás. Si no, suena raro, ¿no? Eso nada más. Perdón, Jessy. No, gracias, Josué. Muchas gracias. Ya, continuando con el capítulo 29. Bueno, aquí se da el relato de cuando ya Jacob llega a su lugar de destino y después ya llega a un pozo, ¿no? A un brevadero de ovejas y ahí pues él comienza a indagar si es que conocen a, a, a si conocen al este Ara, ay, En la perdón, van. sí, ya. Sí, perdón, es que conocen a Labán. Eso, ya se me puso. Ya. Eh, mientras que él hablaba con los que estaban ahí en ese pozo, Raquel se acercó, ¿no? Y Raquel era, no, Raquel no se acercó. Raquel, él preguntó y por qué, no, a ver, ya me estoy confundiendo, perdón. Eh, Sí, en el 9, a ver, en el 29, 9. Dice, mientras él aún hablaba con ellos, con los que estaban ahí en el pozo, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era pastora. Y aquí es importante, ¿no? O sea, el verbo que está aquí de pastora es que era cuidadora de ovejas, que cuidaba de ellas, no pastor de una iglesia o algo así, ¿no? Y a veces se toma esto como para decir que, bueno, el pastor de una iglesia, el dirigente de una iglesia, pues es el pastor y la esposa vendría a ser la pastora. Y no es así, ¿no? El verbo aquí a lo que se refiere es a la cuidadora, o sea, ella era pastora, pero de ovejas, cuidadora de ovejas. Y, y eso es importante recalcar, ¿no? Para que no exista una tergiversación de eso. Y también, eh, y también después Jacob ya se acerca a Raquel, ¿no? Y ya pregunta si es que conoce a Labán y todo, ¿no? Y ella le cuenta que es su hija. Y después de eso ya
él le cuenta, ¿no? Que él es familiar y todo. Y Rebeca en el verso 12 nos dice, y Jacob dijo a Rebeca que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella, perdón, sí, perdón, el 12 es Raquel. Y, a ver, leo otra vez el 12 ya. Y dijo que Jacob, dijo a Raquel, y que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. O sea, aquí Raquel fue muy diligente. Raquel fue muy diligente y fue enseguida a dar las buenas nuevas a su padre. Como nos dice en el Evangelio, ¿no? Lo que requiere ser diligente es nada perezoso, sino fue inmediatamente y dio la buena noticia. Después Labán fue, ¿no? Y se era su familiar y todo, ¿no? Entonces, Labán, cuando Jacob se quedó, o sea, decidió quedarse ahí con Labán, bueno, aquí nos relatan, ¿no? Que Labán era un poco como codicioso, porque Isaac trabajó con él durante un mes y no le pagó absolutamente nada. Entonces ya después Labán le dice, ¿cuál es tu precio? ¿No? Le dice, bueno, has estado conmigo ya un mes y ahora dime cuánto es su salario, cuánto debo de pagarte, porque te vas a quedar, ¿no? Y ya viendo que todo iba bien, ¿no? En este relato, pues todo o sea, nos dice que Jacob era sabio en esto, ¿no? En administrar las ovejas, en administrar el rebaño, era muy sabio. Entonces, le iba muy bien. Entonces, ya viendo todo esto, Labán dice, o sea, que mejor se quede y que le diga cuál es su precio, ¿no? Cuál es su salario, cuánto le tiene que pagar. Entonces, después Jacob ahí él relata, ¿no? Que Jacob amaba a Lea. Entonces él le dijo en el 29:18, dice, y Jacob amó a Lea y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y aquí especifica, ¿no? Por Raquel, tu hija menor. Pero ya sabemos lo que pasa después, ¿no? Y así dice que sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como días uno, ahí dice días uno. O sea, fue como todo ese tiempo fue como tan rápido porque en realidad Jacob amaba a Raquel, la amaba. Cuando llegó el tiempo de pasar los 7 años, Jacob le dijo a Labán, ¿no? Que ya era el tiempo, ya pasaron los 7 años y ya era el tiempo de que pues se llegara a su mujer y se uniera a su mujer y, y fueran uno. Entonces, Labán preparó todo, ¿no? El banquete y todo, pero lo que ocurrió aquí es que, o sea, bueno, se entiende, no relata la Biblia, pero se entiende, ¿no? O sea, un poco de que, o se percibe un poco bueno, en este banquete que preparó Labán, a lo mejor le dieron de beber, ¿no? Que tomó mucho vino, Jacob y la verdad, o sea, más o menos comprendemos esto porque solamente dice que, bueno, preparó el banquete y luego Labán entregó a su hija, a Lea, y le entregó a la primera hija, o sea, no era por la cual trabajó eh, Jacob en estos 7 años. Entonces, ahí nos dice que él al siguiente día se levanta y se da cuenta que era Lea. Entonces es muy raro, ¿no? Que de repente al siguiente día ya despierta y se da cuenta que no era la esposa.
que no era la por la cual él había trabajado. Entonces en el 25 dice, venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has defraudado? Ahí la palabra es como, ¿por qué me has defraudado? ¿Por qué me has hecho esto de esta manera, ¿no? Y a lo mejor, bueno, no sabemos, es increíble la sorpresa que debió haber sentido pues Jacob, ¿no? En este aspecto, en este defraude, en este engaño. Y dice que Labán le respondió y le dijo, no, que bueno, en su cultura, en ellos, no se hace así, de dar primero la menor y después la mayor. Ay, no se hace así de dar la menor antes que la mayor. Entonces le dijo, ahora cumple la semana de esta. Entonces, como sabemos, pues la celebración de una boda pues dura 7 días. Entonces le dijo, cumple la semana de esta, o sea, de Lea, y después servirás o sírveme otros 7 años por Raquel. Entonces Jacob dijo, bueno. Y aquí se ve, ¿no? O sea, Jacob como que en el transcurso de todo esto vemos que Jacob no tenía carácter, Jacob era como que todo bueno, ya todo asentía y todo hacía. Entonces dijo, aceptó trabajar por Raquel los otros 7 años. Eh, y así fue como se cumplió pues este proceso, ¿no? Entonces, y ahora algo importante también que me estoy olvidando es que cada una de estas dos hijas de Labán, cada una fue con una sierva, como una ama de llave, como una ayudante para cada una, ¿no? Entonces, la de Lea era Silpa y la de Raquel se llamaba, ah, ¿dónde está? Vila. Se llamaba Vila. ¿Ya? Entonces después ya nos da el relato, ¿no? De, bueno, o sea, prácticamente Jacob vivía con dos esposas, tenía dos esposas y ayer también que estábamos estudiando esta parashá con los hermanos, sí, fue un poco jocoso y todo, pues decir, un hermano decía, no, pues es que qué bendecido este Jacob, pero en realidad no, porque, bueno, el Señor lo que manda a él es que el hombre y la mujer sean para una sola carne, sean para uno solo. Y aquí, pues, este Jacob sí estaba como en un poco de desorden, estaba en desorden porque tenía dos esposas y estaba con las dos a la vez. Y después viene más desorden, ¿no? Un poquito más de descontrol de parte de Jacob. En donde también desde el versículo 31 nos relata, ¿no? Los hijos de Jacob. Entonces, bueno, Lea no era como no era tan amada aquí dice menospreciada, pero o sea, es como menos amada. Era menos amada que Raquel. Entonces, también nos relata que Raquel era estéril, que Raquel no podía tener hijos. Entonces, Lea concibió un hijo y lo llamó a su hijo Rubén. Y Rubén significa un hijo, mira un hijo, mira un hijo. Entonces, eso es lo que significa Rubén, mira un hijo. Entonces concibió otra vez Lea y dio a luz y concibió y dio a luz a Simeón, que fue su segundo hijo, y le puso por nombre el escuchador. Dios me escuchó. También tuvo otro hijo, el tercer hijo, y lo llamó Leví. Leví que es unir, juntar.
Y le puso, y ahí nos relata, ¿no? En estos versos, nos relata del por qué le puso esos nombres a sus hijos. Y más o menos la intención que tenía Lea, pues es ser más amada, o sea, ella por medio de dar hijos a Jacob, la intención de ella era como sentirse o ser más amada. Ella creía que por sus hijos ella iba a ser más amada. Pero bueno, y también el cuarto hijo que tuvo, lo puso por nombre Judá, que significa alabaré allá, alabaré al Señor. Y de ahí dejó de tener hijos, ¿no? O sea, dejó de tener hijos y después viendo Raquel, ¿no? Que su hermana tenía hijos, que daba hijos a Jacob y dice que tuvo envidia a su hermana. Y, ella le decía a Jacob, le decía, dame hijos o si no me muero. Y o sea que hay algo muy, muy cuerdo que dice Jacob, ¿no? Que realmente es dentro de todo esto, o sea, es muy, muy cuerdo lo que él dice. Y dice que él se enojó, le hizo alergia contra Raquel y dijo, ¿soy acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? ¿Soy acaso yo el que te impide no tener hijos? Y Jacob lo hace en ese entendimiento y en ese reconocimiento de que el que da los hijos, el que permite este milagro de la vida, este milagro hermoso, es solamente Dios, porque Él es el dador de vida. La vida es de Él es la vida. Entonces, eso le responde Jacob prudentemente. Y aquí hace algo muy imprudente Raquel, ¿no? Que le da a su sierva a Bila para que se llegue a ella. Y dice ella, o sea, bueno, si yo no puedo tener hijos, te doy a mi sierva para así adoptar estos y decir que tengo hijos y tener hijos. Entonces, Jacob se llegó a Bila. Entonces ya era su tercera mujer. Entonces, Bila también concibió y dio a luz a un hijo y Raquel le puso por nombre Dan, que dice sentencia, pero juzgar, pero es en el sentido de más bien de resolución, de obtener una resolución del juicio. Entonces ella dijo, el Señor no me ha permitido tener hijos, pero ahora a este hijo que me ha dado le voy a poner Dan porque es como la resolución de su petición, ¿no? De tener hijos. No fue el camino tan apropiado, pero vemos después que todos estos son parte muy importante y conforman de tribus. Entonces continuamos. Dice que también Bila dio a luz otro hijo más y le llamó Neftalí. Y Neftalí significa con luchas en Neftalí, ¿no es cierto? Y ya viendo Lea que ella ya no podía concebir más hijos, entonces también dio a su sierva Silpa, para que también se llegue a Jacob, para que Jacob se llegue a ella, ¿no? Entonces, esta también Silpa dio a luz un hijo y le llamó Gad, que significa ventura, significa como dichoso, aventurado, ventura, ¿sí? Entonces, después también, Lea volvió a concebir hijos y volvió a concebir hijos y tuvo otro hijo y le llamó Aser. Entonces, hacer significa felicidades hay, felicidad hay. Bienaventurado, bienaventurado.
Ya, entonces aquí ocurre algo, ¿no? También en este espacio o sea, ya Jacob estaba con 4 mujeres, estaba con sus 2 esposas, que era Lea y Raquel, y ahora también con estas 2 siervas de sus esposas. Entonces se da una cuestión un poco como que decimos, o sea, y sí yo sí me quedo bastante como que chusole, o sea, mucho desorden, ¿no? Mucho, o sea, un poco de desorden en la vida de Jacob. Y hay algo que llama la atención, o sea, las mujeres, las esposas de Jacob, o sea, ellas como que gobernaban en sus hogares, ¿no? Y como que le decían, haz esto, y él hacía, haz lo otro, y hacía. O sea, en este espacio no se nota de que Jacob diga, no, a ver, esto está mal, o no, no quiero, o no es correcto, no es bueno delante de los ojos de Dios, pero no, o sea, todo él pues lo sentía y lo aceptaba. Entonces, también continuando con esto, Rubén, que ya era un poco más grande, ¿no? Dice que él llegó con unas mandrágoras, que había encontrado unas mandrágoras que son como unas raíces, como unas ramas más o menos como el jengibre, pero más cafecito y más grande que las ramas del jengibre. Entonces, estas mandrágoras son como que tienen una sustancia que exacerba las hormonas y algo así. Entonces es como una... Entonces dice que Lea viendo a ver, perdón, Raquel viendo que Lea tenía estas mandrágoras, pues hace un trueque, no hace como un negocio, que le dice que esta noche pues podrá estar con Jacob, pero que le dé a cambio las mandrágoras. Entonces, imagínense hasta ese punto de dar a cambio, ¿no? O sea, Jacob fue cambiado por unas mandrágoras. Y entonces, Lea, pues, tuvo ese día, pues estuvo con Jacob por medio de este intercambio entre las 2 hermanas y dio y concibió, ¿no? Y dio otro hijo, su nombre era Isaacar. Isaacar. Isaacar significa Dios me dio la paga. Entonces, claro, ¿no? El trueque era por las mandrágoras y la paga, pues fue un hijo. Y a continuación, también Lea tuvo otro hijo y le nombró Zabulón. Zabulón, que es como buen doble, como buen adote, como recibir algo como en doble porción. También concibió una hija después, concibió una hija y le puso como nombre Dina, que es el femenino de, de, de Dan, que es juicio, ¿no? Dina es el femenino. Entonces, bueno, a continuación también Raquel, pues dice ahí, se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Entonces, Raquel, pues, eh, fue escuchada por Dios y así fue como Raquel concibió a José, diciendo ella, eh, añada más el Señor, sumar, añadir, que Dios añada más hijos. Ya a continuación también, Entonces, obviamente, eso aclara por qué el ser humano cuando, digamos, cuando se droga, porque el alcohol es una droga, puede perder todo su control y
todos principios y valores, ¿no es cierto? Y que en el plan, incluso de tener tantos hijos, el plan original de Hashem no era pues que de esa manera vengan las 12 tribus. No sé si recuerdan que eso comentó el hermano, a mí me impactó bastante porque también para mí, al igual que a Jesse, era muy impactante ver por qué actúan así. Pero como hemos aprendido en este tiempo, lo que he aprendido es que obviamente Abraham salió de Ur de los Caldeos y obviamente ellos venían de un contexto gentil, digamos, de un contexto inclusive lleno de costumbres paganas, de costumbres que no se conocía, pues los lineamientos y las instrucciones del Eterno, ¿no es cierto? Entonces eso daba que pues vivieran hasta un punto, un tema que se llamaría hoy machismo, ¿verdad? Y igual un matriarcado que se llamaría hoy para las mujeres, ¿no es cierto? Que se ha luchado por el feminismo, o los hombres machistas que han pisoteado a la mujer, ¿no? Y tomando todos estos, toman de aquí tantos malos ejemplos para el mal comportamiento, pero sí lo dijo Jessie, que obviamente en el principio no fue así. El hombre y la mujer fueron creados para uno solo, una sola carne, no un hombre y 10 carnes, ¿no es cierto? Como diríamos, ¿no? O una mujer y 10 carnes, no, no es así porque, en verdad, como también lo acotaba Jesse, es un desorden en lo que se vino y ese no era el plan original del Señor. Por eso es que Yehoshua dijo, pues, en el principio no fue así, ¿no es cierto? El Eterno creó, entonces ahí se puede entender. Para mí también esta parte siempre ha sido controversial. ¿Por qué? ¿Por qué el David tantas mujeres? ¿Por qué el otro? Eso es terrible porque, y miramos hoy día cómo vive el pueblo musulmán y cometen atrocidades terribles, incluso casándose con niñitas pequeñitas, es algo bárbaro, ¿no? Pero ya entendiendo lo más terrible que tiene el ser humano y donde se gestan las maldades en el corazón de nosotros mismos, del ser humano, ¿no? Cuando estamos alejados del Eterno. Era solo una pequeñita acotación, no sé, en su ilustrado criterio, Josué o Carmita, o hermanos y hermanas, alguna otra aportación, pero para mí también nadie es bueno ir entendiendo esto y que nuestra mente se vaya abriendo a salir de un contexto de nosotros, también un contexto latinoamericano, bueno, y nosotros no solamente ocurre en Latinoamérica, ocurre en el mundo entero por el tema del pecado, que es la transgresión a la Torá, ¿no es cierto? Eso, mis amados. Gracias, hermana Penélope, sí, en verdad. Es verdad, lo que aquí se evidencia es que dos cosas, que si bien Jacob tuvo una experiencia, como nosotros le llamamos, ¿no? Una experiencia personal con el Señor, eso no es a veces suficiente o no es requisito último para decir que uno ya está listo. Lo que tiene que venir es el Ruach HaKodesh sobre cada uno de nosotros. Y como en ese tiempo no había sido derramado como ahora lo tenemos todo el tiempo, entonces por eso se explica que Jacob sea así, como se dice, no, pusilánime. Porque imagínense, es que esta conducta aquí lo vemos en unos cuantos versículos, pero cuando ya lo trasladamos a años, resulta que fueron, ¿qué les digo? Unos cuantos, unos 15, 16 años seguramente o más, hasta que hayan nacido todos los hijos y todo. No es que de un versículo a otro, imagínense, ¿no? O sea, desde que nació Rubén hasta que nació el segundo hijo Simeón, ¿no es cierto? No pasó una semana, o sea, pasó un año, por lo menos. Y hasta que nació el tercero y así, o sea, pasaron unos cuantos años al punto que el Rubén ya está grande, ¿no es cierto? Y le alquilan, o sea, imagínense, esto es lo que llama más la atención, que dos esposas, que ya es raro, ¿no? Que tengan dos esposas, pero que entre las esposas decidan con quién le toca esa noche. O sea, y que el otro no diga nada, o sea, le salga al encuentro Lea y le diga, oye, te alquilé, hoy te alquilé, por lo tanto vente, y el otro diga, bueno, o sea, y está, bueno, ¿no? Entonces, imagínense ese Yo carácter. quería decir, Sí, perdón, Nat, José. gracias, sí, sí, por favor. Ay, perdón. Yo quería decir ahí que esta actitud pusilánime, como tú lo mencionas, de Jacob, eh, empie- eh,
empieza desde que su mamá le dice que haga algo que no está bien y la acepta. O sea, como que eso no solamente marcó su vida a que una mujer le diga, mira, no por el hecho de mujer, sino que tenga el poder sobre él para decidir, aunque él sabía que las cosas no estaban bien. Él tenía como esa convicción, no está bien, no voy a, pero dijo la primera vez sí y después ya no pudo decir no a ninguna de sus otras esposas. Eso, nada más. Sí, es que es eso, gracias Nati, porque en realidad Jacob no tenía carácter, sino hasta el final. Y eso es lo chistoso, que una vez que nace el que después sería el primogénito, entonces como que comienza a pensarlo mejor. Eso es lo curioso, porque una vez que nace José, dice, me tengo que ir. O sea, esperó a que venga el que eventualmente iba a ser el primogénito de toda la familia. Y entonces sale. Exacto. Entonces sale. Lo cual indica que de pronto también, digamos, Jacob, la razón por la que estaba de pronto, por encontrarle una razón, no para justificarle, ¿no? Sino de pronto para poder entender por qué pasó todo esto, además de su falta de carácter, puede ser que haya estado esperando que venga el primogénito, o sea, el heredero, ¿no? Y una vez que hubo el heredero con la esposa, con la amada, pues entonces dijo, es momento de irnos. Obviamente esto no justifica todo lo que hizo, o sea, todo el tema de que, bueno, me toca con la una, con la otra, me alquilan, me voy, o sea, todas esas cosas son inaceptables ahora, ¿no? Imagínense lo que le diríamos, o sea, lo que se le tendría que decir a alguien actualmente en esas condiciones, ¿no? O sea, no se le va a aplaudir, ¿sí? Entonces, nada más de eso, ¿no? Ah, y otra cosa más también, por dimensionarle. Que eso, lo que les quería dimensionar es precisamente eso, que Jacob eventualmente no tuvo, bueno, primero más bien dicho, al principio, ya me acordé, al principio es que esa rueda del pozo, ¿no es cierto?, que la removían varios pastores, dicen, y cuando él llega, lo que sucede es que él solo la levanta, ¿no? Entonces también ahí es como que eh, vemos lo que digo, vemos en todo este pasaje lo que se evidencia es la mano del Señor con Jacob, a pesar de, porque imagínense, ¿cuáles son las probabilidades de que ustedes lleguen a una tierra desconocida con un palo en la mano y a la primera que preguntan le digan, ah, sí, bueno, mira, ahí está la hija del que tú buscas, ¿no? O sea, ¿cuáles son las probabilidades de eso? Luego, y también vemos, como les decía, la mano del Señor en todo esto, porque ¿cuáles son las probabilidades de que un hombre tenga 11 hijos varones? O sea, y así seguidos, digamos. ¿Cuáles son las probabilidades? O sea, es muy corto. Lo que ahí se está evidenciando es que Dios estuvo a cada paso, a pesar de todas las barbaridades que estaban cometiendo, pero Dios estaba detrás de eso. Pero precisamente como dice el apóstol Pablo, ¿no? Para demostrarnos que donde abundó el pecado, sobreabundó, super, hiperabundó la gracia, ¿no? Sin aquí. Perdón que intervengo otra vez. Pasa que también veo eh, como el Señor con una relación también con Raquel, porque Raquel no, pues al hacer primero el intercambio, es como que Dios diciéndole, no es a tu manera, ni es como tú quieres, porque si le hubiese resultado el intercambio, las mandrágoras, todo, pero no, fue cuando Dios quiso y en el momento, entonces mostrándole también a Raquel su soberanía. A mí ese punto también, ese detallito me pareció hermoso, cómo ella se deleitó en el primogénito, pero en su tiempo. No, ella quería hacer en sus esfuerzos, ella quería ver a Jacob como Dios, ella quería tener un hijo por su sierva, eso, pero o tomar las mandrágoras o hacer cualquier cosa, pero como que Dios la aquietó y mostró su soberanía. Eso nada más me pareció bonito. Sí, precisamente. Lo cual nos enseña una vez más, ¿no? Que la decisión sobre la vida, eventualmente y en última instancia, siempre la va a tener el Señor, ¿no? Entonces, bueno, les comento que Jessie sigue teniendo problemas con el internet, al parecer se les fue y están viéndolo ahí en casa, parece que es algo un poquito complicado. Entonces, ¿les parece si seguimos? ¿Sí? Entonces habíamos llegado
hasta que termina de tener los hijos, ¿no? Entonces, en el capítulo, en la continuación del capítulo 30, ¿no es cierto? Vamos o se cuenta este relato de cómo se multiplican, o cómo se dice, ¿no? Cómo Jacob logra tener su ganado, porque imagínense, han pasado hasta este momento alrededor de 16, 17 años desde que Jacob está por ahí y no tiene nada. Ya ha tenido dos esposas y lo único que ha hecho es pagar la deuda de las esposas. Entonces imagínense, 7 años pagando la una, luego 7 años más pagando por la otra, 14 años, y el resto del tiempo tratando de hacer un poco de fortuna, ¿no? Entonces imagínense ustedes, ya con 11 hijos en su haber, con 11 hijos, con 4 esposas, como que es momento para que un hombre decida, he de tener mis cosas, ¿no? He de hacer las cosas para mi casa. Y así literalmente dice el versículo en la palabra, ¿no? Dice así, eh, dice en el 29, 30, 29, y él le respondió, tú sabes cómo te he servido, ¿no es cierto? ¿Cómo ha estado tu ganado conmigo? Dice el 30, porque poco tenías antes de mi venida, y ha aumentado, ¿no es cierto? O ha brotado, así como que ha florecido para aumentar, ¿no es cierto? Dice, y el Señor te ha bendecido a mis pies, dice, el Señor te ha bendecido a mis pies, entiéndase a mis pasos, a mi caminar. Y ahora, ¿cuándo haré también por mi casa o para mi casa? ¿Cuándo haré para mi casa? Entonces es interesante eso, ¿no? Aquí Jacob también muestra otra cosa que aparentemente recién está despertando él, y lo que dice es, bueno, he estado trabajando para ti, tengo 4 esposas, tengo 11 hijos, creo que es el momento oportuno para hacer algo para mi casa. Entonces, lo cual nos enseña que debería, en lo óptimo, digamos, en lo ideal, ser al revés, que primero se piense en hacer la casa y luego en tener esposa y los hijos, ¿no? Pero también nos muestra aquí que hay que procurarlo eso, o sea, hay que procurarlo, que si es que alguien, por ejemplo, está en un evento en el que, como el de Jacob, que creo que más caótico que el de Jacob no ha de haber, pero si es que alguien estuviera en un momento caótico como el de Jacob, es decir, ya con una familia formada y dándose cuenta que no tiene todos los recursos, pues es el momento para ponerse manos a la obra, y lo cual implica que hay que ponerse pilas, como decíamos, ¿no? En lo que requiere diligencia, nada perezoso. Entonces, si el objetivo es lograr algo para la casa, entonces lo que hay que hacer es hacer todo el esfuerzo posible para hacer las cosas de la casa. Y bueno, aquí el tema, la propuesta que le hace Jacob a su suegro Labán, es que en base a las ovejas y a los chivitos que él estaba teniendo a cargo, ¿no es cierto? Pero que eran de su suegro, le dé a partir de ahí todas las que cumplan una cierta condición, lo cual era algo atípico. Lo que él le pide son tres condiciones, las que sean en Nakot y Talú. Y Nakot y Talú son palabras que significan o que señalan alguna suerte de manchas en el pelaje de los animalitos, de las cabras y de los chivos, y de las ovejas. Nakot, según lo que estoy investigando, significa o se refiere a marcas con puntos pero pequeños, como punteaditos, por decirlo así, como que sean punteados, mientras que el otro, lo que ponen aquí, salpicadas, ¿no es cierto? Ponen manchadas y salpicadas. Bueno, lo que ponen manchadas es lo que les decía, punteados, y el otro talui son igual manchas, pero un poco más grandes. Imagínense ustedes como el de la vaca, por ejemplo, o sea, manchas más grandes, ¿sí? Entonces, eso le dice, yo quiero las que son mezcladas. Entonces, imagínense ustedes. Estuve averiguando también un poco sobre las especies de ovejas que que había en la época, y resulta que hay una infinidad, bueno, no una infinidad, pero es una forma de decirlo, ¿no? Hay una cantidad enorme de especies de ovejas, cada una con sus características, unas que dan más lana, otras que dan más carne, otras que dan más leche, y así, otras que tienen cachos de una forma, otros que no tienen cachos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde tiempos antiguos, los seres humanos han intentado combinar o lograr la oveja perfecta, por decirlo así, ¿no?
por lograr la oveja perfecta, es decir, aquella que dé bastante lana, que dé bastante carne y que dé bastante leche. De tal manera que siempre se ha buscado eso. Ahora, en ese tiempo, imagínense, hace casi 5.000 años quizá, o 4.000 y pico de años atrás, las ovejas, no había tanta variedad de ovejas como tenemos ahora. Ahora hay un sinnúmero de especies de ovejas, pero en la época había unas pocas. Y lo que puedo entender de aquí es que Jacob le estaba pidiendo las ovejas, como hoy decimos, runitas, las ovejas mestizas. Porque imagínense ustedes, tenían ovejas obviamente de color blanco y color oscuro. De tal manera que lo que Jacob le está pidiendo es: a mí dame las runas. Yo no quiero las ovejas puras, ¿no es cierto?, sino las ovejas runitas. Y más adelante nos va a decir que esta idea no nació de Jacob, sino que nació del propio, del Señor, que se le reveló en un sueño. Que el Señor le reveló en un sueño y le mostró las ovejas que salían así mezcladas de colores, y le da la idea, le da la revelación para que de esa manera se libere. Porque acuérdense, y precisamente y tiene que ver con la haftará de esta porción, que en toda esta parashá es como que si Jacob hubiera sido exiliado, hubiera estado en un tiempo de exilio, de castigo, pero al final de la parashá regresa. O sea, regresa, y coincide con eso en la parashá que dice: regrésate, tashuf, tashuf, regresa, regresa. Entonces, en este momento, Jacob está diciendo: bueno, tengo que regresar, pero pues, tengo que hacer algo por mi familia. Entonces, lo que hace es que pone unas varas, ¿no es cierto? En el versículo 37 pone unas varas, es decir, unas ramas, entiéndase, unas ramas eh, de tres tipos de árboles. Uno que se llama lifne, otro que se llama luz y otro que se llama armón, sí, se llama armón. El lifne es lo que podríamos llamar hoy un álamo tembloroso, literalmente se llama así la especie, álamo tembloroso, que es un árbol que se caracteriza por tener unas hojas y unas flores blancas. Y estas hojas y estas ramas de este árbol, de este lifne, y todas en general eran verdes, es decir, eran frescas, eran tiernas, como nosotros solemos decir. Luz, almendro, es de almendro o avellano, que igual sus frutos son de color blancuzco, tienen una florcita blanca. Y el armón, que también es lo que se conoce como el árbol de castaño, que también tiene sus frutos y sus flores de color blanco. De tal manera que lo que hace es poner estas varas, las descorteza, o sea, las pela un poco, deja la corteza al aire, digamos, exhibiéndolas, y al momento en que las ovejas se aparean, las pone al frente y comienzan luego a parir las ovejas, eh, crías de diferentes colores, ya no puras, digamos. Entonces, de esto yo había escuchado, lo había leído, y de pronto seguramente algunos de ustedes, y si se dejan ver no me enojo, el libro famosísimo, ¿no?, de la cuarta dimensión. Y claro, el autor a lo largo del libro trata de demostrar cuán eficaz es la fe, ¿no? Y ponía un caso en el que la fe podía ser incluso transferida a otras cosas. Entonces él ponía como ejemplo este caso de Jacob con las ovejas, ¿no? Entonces decía que tal fue la fe de Jacob, como él entiende, ¿no? Tal fue la fe de Jacob que hasta les pasó la fe a las ovejas que ellas veían, entonces como que terminaron ahí siendo contagiadas con la fe de Jacob. Entonces como que decía que hay que tener ese nivel de convicción y de persuasión en uno mismo, que hasta las ovejas le puedo convencer de que cumplan con mi propósito, ¿no? Pero no necesariamente, no necesariamente. Primero, que esto no salió de Jacob, esto no fue del ingenio de él, fue revelado por el Señor a Jacob. Sí, así que el mérito de todo esto lo tiene Dios, no Jacob. Y el propósito, más allá de que sea una cosa un poco extraordinaria, por decirlo así, es que era un mecanismo extraordinario que Dios había planeado y había establecido para liberar al portador de la promesa, liberar al que después sería uno de los antecesores de Mashiach según la carne, ¿no? Porque hasta ese momento no difería de un esclavo, dependía de lo que le diga Labán y listo, o sea, era dependiente. Entonces él determina esta forma milagrosa para sacarle de la esclavitud de Labán, ¿sí? Entonces imagínense, dice que Jacob sacaba
Entonces hizo toda esta dinámica y sacaba todas las que correspondía al trato, ¿no? Correspondía al trato, sacaba todas las que tenían manchas, pintitas, etcétera, y las ponía con su rebaño, y las que salían con un color oscuro o uniformes, las ponía para el rebaño de Labán. Además de eso, cogía las más fuertes y las seguía haciendo que se reproduzcan. De tal manera que tuvo un ingenio, digamos, de una dedicación bastante asombrosa, Jacob, respecto de lo que el Señor mismo le había mostrado. ¿Sí? Y pues finalmente el objetivo de todo esto es lo que dice precisamente el versículo 43, y más adelante lo vamos a ver. Se enriqueció mucho el varón, ¿no es cierto?, Jacob, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Entonces imagínense, Jacob llegó a tener muchísimo, o sea, a cubrir todas sus deudas, a cubrir toda su cosa, y más que nada, ganar su independencia, ¿no es cierto? Como nosotros decimos, a punta de cría y cruce de ovejas y chivos. Pues imagínense, a base de todo lo que él había hecho, ¿no es cierto? Y sabiendo, porque esto es importante, sabiendo que con el que hice el trato me va a estafar. Si ya me ha estafado un montón de veces, esta no va a ser la excepción. Y así lo cuenta, ¿no? Que ya convienen en el trato, y pues lo que hace Labán es de esconder a todas las que tenían esas características, ¿no? Y las pone 3 días de camino, o sea, lejísimo. O sea, súper mala fe este señor Labán. Entonces, si es que yo ya sé que estoy en un entorno de desventaja, en un entorno tramposo, no voy a esperar yo que me vayan a jugar bien. De tal manera que yo tengo que estar también prevenido de todas estas cosas y no dejarme engañar, no dejarme truquear de nuevo. Por eso el hermano Eric solía, y lo dice en el video, ¿no? Si me engañas, ¿no es cierto? La primera vez es mi culpa, la primera vez es tu culpa. Pero si me engañas 2 veces, la segunda vez ya es mi culpa, porque ya te conocí, o sea, ya sabía. Entonces, imagínense, ¿no? Aquí Jacob tuvo que esperar hasta el final y reaccionar para ya no dejarse engañar, ¿no? Entonces, se enriqueció mucho. En el capítulo 31, ¿no es cierto? Jacob ya decide separarse de Labán, y lo que hace es o montar un operativo, hacer un operativo de huida, por decirlo así. De tal manera que él dice, conociéndole a Labán, si es que yo le digo que me voy a ir, va a hacer todo lo posible porque me quede y quitarme todo lo que es mío. De tal manera, la solución es huir. Y no porque sea cobarde, ¿no? No porque sea cobarde, sino porque no hay otra solución. Porque si le hago por la vía correcta, él no juega correcto. Él no es cabal. Por lo tanto, hay que buscar una forma en la que uno salga protegido. Entonces, la forma que él encuentra es precisamente, primero, conversar con sus esposas. Imagínense, después de todo y a pesar de todo, sigue otra vez con esto, ¿no? De sus esposas. Voy a ver qué piensan mis esposas. Entonces, más allá de todo eso, una vez más se verifica que detrás de todo esto estaba la mano de Dios, porque imagínense ustedes, y sin el afán de ser, que digamos, machista ni nada, ¿no? Pero eh, por lo general, a veces se dice, ¿no? Y como chiste, cuán complicado es que un esposo coincida con la esposa, ¿no? O que la esposa le dé la razón al esposo, es como que algo complicado. Ahora imagínense cuáles son las probabilidades de que dos esposas le den la razón. O sea, como que tenía el terreno inclinado un poco ahí Jacob, ¿no? Pero Jacob le cuenta, a pesar de todo y su carácter, le cuenta el plan que tenía a sus esposas, y ellas le dicen, mira, él nos vendió, él nos vendió como que si fuéramos cualquier otra cosa, él nos vendió de tal manera que incluso la dote, los 14 años que tú le pagaste, o que tú le pagaste en servicio, toda esa plata él ya se la comió, literalmente dice ahí, él se comió ya toda nuestra plata, dice, él ya se comió toda nuestra plata de tal manera que no tenemos nada aquí, es más tenemos contigo que con él. De tal manera que, vamos, o sea, estamos bien, ¿sí? Y efectivamente dice que Jacob salió, y imagínense, dice en el versículo 20, en el versículo 20 dice, aquí hay un versículo que hay que tenerlo en cuenta, dice, Jacob, le ponen en nuestra Reina Valera, ¿no? Engañó a Labán arameo, el arameo, no haciéndole saber que se iba, o no contándole que se iba. Y ahí la expresión que aparece es literalmente
dice, Jacob le hurtó el corazón a Labán. Hurtó el corazón de Labán, así dice, suena raro, pero lo que se entiende es no que le engañó, sino que simplemente le ocultó el corazón, es decir, no le dijo la intención, lo hizo en secreto, le hurtó el corazón, le robó el corazón, ¿sí? Entonces, no se debe entender como que algo malo, como que Jacob le engañó, no, simplemente no le dijo porque si le decía, era ponerse la soga al cuello, o sea, era exponerse, de tal manera que eso no se hacía. Eso no había que procurar. Entonces ahí no dice que Jacob engañó, ¿no? Sino que dice que Jacob le robó el corazón. Es decir, no le dijo, o sea, le ocultó el corazón, ¿no? Y otra cosa más es que aquí se enfatiza cada rato que el arameo era Labán. Labán el arameo, ¿no? Entonces dice en el 21, huyó con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Gilad, al monte que él mismo le va a poner de Gilad, ¿no? Dice, entonces a los 3 días se entera que Jacob había sacado, ¿no es cierto? Se había ido con todo, ¿no es cierto? E incluso que se habían llevado sus ídolos. Porque aquí nos cuenta que Raquel había tomado los ídolos. Y aquí en lugar de ídolos aparece la palabra terafim. Que terafim es un nombre específico para digamos, unas deidades, unos ídolos como unos tótems, unos muñequitos, que según cuenta la tradición eran muy, muy, por decirlo, efectivos, o quizás hasta, por decirlo así, poderosos, que tenían sus habilidades y cosas, ¿no? O sea, eran como que muy, muy eficientes estos muñequitos. Entonces, Raquel, al momento de tomar estos dioses, por ejemplo, la tradición judía tratando de defender al máximo todo, o sea, como que tratando de dejarles en un pedestal muy alto a todos los patriarcas y todos los personajes bíblicos, lo que dicen es esto, imagínense ustedes. Hay algunos, e incluso hay vertientes en esta tradición, ¿no? Por ejemplo, el libro de Hazer, lo que dice es que estos muñecos tenían como un mecanismo en el que se le ponía una moneda, algo así, y después se le preguntaba y el muñeco hablaba y les decía lo que uno quería saber, lo que le preguntaba. Y entonces que Raquel se hurtó estos muñecos para que no le encuentren, no les diga la ubicación de donde ellos estaban a su papá. Así lo explica el libro de Hazer, pero eso es una interpretación. Otra interpretación que, por ejemplo, lo dice Rashi, es que Raquel se cogió los ídolos, o sea, se fue escondiendo los ídolos como con la esperanza de que su papá se dé cuenta de eso, de que son ídolos y de que deje la idolatría. Entonces, es otra forma como de seguirles defendiendo hasta más no poder a los patriarcas y a todo lo que ellos hicieron. O sea, como que si no pudiera encontrarse pecados o fallas de los patriarcas o en gente histórica. No, todos eran humanos y también pecaron y también se equivocaron. Entonces aquí lo único que de pronto se puede inferir es que una persona con un dios, y especialmente si es que era uno de esta categoría de los terafim, pues tenía como mucho respaldo, mucho aval, ¿qué les digo? Como mucho poder, o sea, se sentía como que poderoso, ¿no? Entonces, cuando la Raquel se roba eso, es como dejarle sin protección. No sé, imagínense ustedes lo que pasaría, y creo que de pronto todos hemos experimentado eso, que nosotros tenemos conocemos o tenemos de pronto hasta familiares que tienen algún ídolo, algún muñeco en la casa, ¿no es cierto? Imagínense qué pasaría si esa cosa se pierde. Si esa cosa se pierde o se daña, se rompe, yo qué sé, pues yo creo que por lo menos arman un gran alboroto si es que no les da ataques o cosas por el estilo, porque es que en eso está fundada o fincada toda su confianza, todo su poder, todo lo que es de ellos está en un pedazo de yeso o de madera o una imagen, ¿no? En general. Entonces algo así es lo que le pasó a Labán. Y nosotros vemos aquí que la intención de Labán de perseguir a Jacob no era porque se le había llevado a las hijas, ni a los camellos, ni nada, ni a los nietos. Era porque no encontraba a los dioses. Eso es lo que le pasaba a Labán. Y es más, él era hasta medio brujo, ¿no? O sea, o practicaba estas cosas. Y vamos a ver. Dice en el versículo 22, dice, al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes, a sus hermanos consigo, y fue detrás de Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Esto ya cerca de la tierra de Israel, ¿no? Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, vigila para ti que no hables a Jacob ni mal ni bien.
Así dice, ni bien ni mal, no descomedidamente, porque eso suena como muy diplomático, ¿no? Que no le hables descomedidamente, no, que no hables ni desde el bien hasta el mal, o sea, no le digas es nada, ¿sí? Dice, alcanzó pues Labán a Jacob, y este había fijado su tienda en el monte, y Labán fijó su tienda con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste? Le dice. ¿Qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? Entonces, miren ustedes. Ahí les va poniendo como que la excusa, ¿no? Les trajiste a mis hijas como prisioneras de guerra. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me hiciste saber para que yo te despidiera con alegría, con cantares, con panderos y con arpas? ¿Se imagínense? O sea, qué sinvergüenza, ¿no? O sea, ¿cómo le va a decir ese tipo de cosas? Cuando en todos los 20 años que estuvo con él nunca le hizo nada. O sea, es la típica reacción de alguien que es como que engañador, ¿no? Que el engañador era Labán, ¿no? Dice el 28, pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas, ahora has hecho muy locamente. Y aquí en el 29 le ponen, poder hay en mi mano para hacerlos mal, pero en realidad lo que le está diciendo ahí es, hay o tengo una potestad en mi mano. Tengo una potestad en mi mano, dice él. Hay una potestad en mi mano, o hay un poder, sí, hay un poder en mi mano, ¿cierto? Para hacerte mal. Imagínense, o sea, Dios acaba de decirle en un sueño que no le diga nada, y el otro le dice, oye, pero tengo potestad en mi mano para hacerte mal. Y dice, pero, ¿cierto? Pero el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guarda, vigila para ti que no hables a Jacob desde el bien hasta el mal. Porque, perdón, el 30. Y ya te ibas, y ya que te ibas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenías deseo, tanto deseo, anhelabas mucho la casa de tu padre. ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Ahí está. Entonces, nada que los hijos, nada que te quería despedir bien, no. ¿Dónde están mis dioses? ¿Dónde están mis dioses? Le dice. ¿Dónde están mis Elohim? Entonces, la razón por la que les persigue no es por otra, sino por la idolatría. O sea, imagínense, ¿cuán fuerte puede llegar a ser la idolatría? De poner excusa a los hijos y todo lo demás, ¿no? Sino los ídolos, imagínense, porque aquí nada que llegó y les besó y les abrazó a los nietos o a las hijas donde han estado, pobrecitas, ¿no? Mis ídolos. Y comienza, ¿no? Y respondió Jacob a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me matarías por fuerza a tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos, o los terafim estos, y los puso en una bolsa de un camello, y se sentó sobre ellos, y buscó y rebuscó Labán en la tierra, y no, en la tienda, perdón, y no los halló. O sea, Labán no solo que los buscó, sino que los rebuscaba, o sea, los hurgaba y los andaba hurgando. Entonces, imagínense esa desesperación por unos ídolos. O sea, imagínense, ¿no? Dice, y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, porque estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los terafín, no halló sus ídolos. Entonces Jacob se calentó la nariz, ¿no es cierto? Se calentó la nariz y riñó con Labán y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? Es la mía. ¿Cuál es mi pecado? Para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución. Pues, ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado en todos los enseres, en todos los bienes de mi casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo. Entonces aquí ya Jacob revienta, ¿no? Jacob explota. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche el frío, y el sueño se huía de mis ojos. El 41, así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche.
Entonces imagínense, aquí ya Jacob explota, ¿no? Y Labán dijo a Jacob, las hijas son mis hijas y los hijos son mis hijos. O sea, todavía, no sé, es que ya da indignación a veces con este Labán, ¿no? O sea, era terco, era necio, estaba con los ojos en otro lado, no lo sé. ¿No? Y dice, y las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío. ¿Qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas y a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre tú y yo. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y Jacob dijo a sus hermanos, recojan piedras, y tomaron piedras e hicieron un montículo, un montón, y comieron allí sobre ese montículo. Y lo llamó Labán Yehar Sahadutá, ¿no? Yehar Sahadutá, pero Jacob lo llamó Gal-Ad, o Gal-Ad. Y esto es importante porque es del mismo nombre, pero en el uno está en arameo y el otro está en hebreo. Yehar Sahadutá está en arameo y Gilad está en hebreo. Prácticamente significan lo mismo. Yehar es como decir piedra o este majano, lo que ponen ahí, este montículo de piedras, ¿no es cierto? Y Sahadutá significaría como del testimonio. Y eso es precisamente lo que significa Gilad o Galaad que ponen ahí. Gilad o Gilad significa, Gil precisamente significa Gil o Gel o Gal es el montículo. Hagan un montículo, ese montículo de piedras, y Ed significa testigo, ¿no? Entonces significaría el montículo testigo. Entonces es lo mismo, y eso es importante porque ahí se evidencia que habían dos diferentes idiomas y que un idioma precisamente diferenciaba entre un pueblo y otro. Por lo tanto, esto nos va a servir muchísimo, o de pronto se acuerdan ustedes cuando allá en el libro de Números consta esa oración que se tiene que hacer cuando se tenía que venir en procesión trayendo los primeros frutos al templo y tenían que bajarlo con una canasta y decir la oración esta de que, y que ponen en su traducción, ¿no? Un arameo, mi padre fue un arameo a punto de morir. Ya, entonces aquí eso no dice así la palabra, porque aquí el único arameo al que se le hace referencia, y la Biblia lo llama arameo, la palabra lo llama arameo, es a Labán. Labán el arameo, Labán Harami, dice en hebreo. Labán Harami, y al punto de que aquí se evidencia que Labán habla en arameo, pone el nombre de este lugar en arameo y Jacob en hebreo. Entonces ese versículo de allá está mal entendido. No es un arameo a punto de morir era mi padre, sino un arameo se paró enfrente o hizo oposición a mi padre. ¿Quién hizo oposición? Pues Labán. Y aquí le vemos que Labán era un caso, o sea, era un explotador, básicamente, ¿no? Entonces, imagínense, le llama Gal-Ad, ¿cierto? Dice el 48, porque Labán dijo, Yehar, diría él, ¿no? Este llegar, este Majano, este Gal, ¿no es cierto? Es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Gal-Ad, es decir, el Majano, el montículo que es testigo. Dice el 29, y Mitzpah, por cuanto dijo, Yemitzpah creo que dice, o sea, vigile, o atalaye Jehová Hashem entre tú y yo cuando nos dividamos, o nos separemos, nos alejemos, o nos ocultemos del uno del otro, dice literalmente. Dice, si afligieres a mis hijas, o tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie estará con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. No sé, imagínense ustedes, es que llama la atención esto, ¿no? Llama esto la atención y a mí me da la impresión como que es como que si fuera esas personas que no son creyentes, pero que cuando están como que súper inseguras de algo, de que, no sé, como que su propia inseguridad se refleja en ellos y de pronto nos dicen, pero verás que tú eres cristiano, ¿no? Verás que Diosito te observa. Oiga, pero si usted ni siquiera cree en Dios, ¿cómo va a decir a mí que Dios me observa? O sea, como que, ¿qué le pasa, no? Entonces, imagínense aquí a la banda diciéndole, verás, Dios te observa, Dios te observa. No sé, es como que este hombre estaba, no sé, me parece súper desenfocado, ¿no? O sea, súper explotador con el trabajo. O sea, le estafó le decepcionó con el tema de las hijas, con el tema de las ovejas también, una ficha, como nosotros solemos decir. Y al final todavía le dice, pero verás que Dios te observa. O sea, no sé, es como, oiga, el que debería estar preocupado de que Dios le observa es usted, ¿no? O sea, por último, pero ¿cómo me lo dice a mí, no? Pero bueno, dice, ¿no? El 51. Y dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano, o sea, este montículo,
Y aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Imagínense todavía, Labán se toma el crédito. He aquí esto, ¿no? O sea, era como que muy vivo este hombre, ¿no? Entonces, nada. Dice, testigo sea este montículo y testigo sea esta señal que ni yo pasaré de ti, de este majano o de este montículo contra ti para hacerte mal, ni tú pasarás de este majano, este montículo, ni de esta señal para mí para hacer mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzga entre nosotros. Imagínense esto, Nacor era el tío, era el papá de Labán. E imagínense cómo es esto. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor, ¿no es cierto? Juzga entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró, ¿no es cierto?, por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces, imagínense ustedes, lo que aquí me llama la atención es que cómo precisamente Labán nunca se identificó, o sea, nunca se identificó, y a pesar de que era pudo haber dicho, y el Dios de mi padre, ¿no? Pero no, es que este era idólatra y no entendía las cosas, entonces lo que él trataba al último es como de quedar como justo, ¿no? Hacerse la víctima, como a veces decimos, ¿no? Decía, y el Dios de Abraham, o sea, el Dios de tu padre y el Dios de mi padre. Ya como que, no sé, ¿no? Es como que medio complejo eso. Y bueno, y Jacob otra vez jura. Entonces Jacob inmoló víctimas, o sea, sacrificó sacrificios, dice literalmente en el monte, y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan, y durmieron o pernoctaron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana, y besó a sus hijos y a sus hijas, y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Entonces imagínense. O sea, recién ahí está el tema de que mis hijas y mis hijos, ¿no? Lo que él quería era sus ídolos, era otra cosa, ¿no? Y Jacob sigue su camino y le salen al encuentro Malahim Malahei Elohim, dice, ángeles o mensajeros del Señor. Y aquí vale la pena que aclaremos el concepto de ángel. Nosotros de pronto ya nos es más fácil, pero el concepto de ángel bíblico es más amplio que lo que a veces nos vemos, venimos por la tradición incluso católica, de pensar que los ángeles son únicamente los seres alados, no sé, con un halo de luz, con resplandor, con vestiduras blancas o con una suerte de armadura a lo tipo europeo, con espadas a lo tipo europeo, con, no sé, con armaduras o con cosas así, ¿no? Entonces, no, para que veamos que aquí precisamente el uso de la palabra malahim es muy amplio, significa simplemente mensajero. ¿Sí? Que puede ser desde un ser divino hasta cualquier persona. Y aquí lo vamos a ver. Entonces, miren, Jacob siguió su camino y le salió en el encuentro Malahim o Malahei Elohim, es decir, mensajeros de Dios, ¿ya? Y dice, y dijo Jacob cuando los vio, Mahana, campamento de Elohim es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y Mahanaim significa dos campamentos. La terminación en hebreo Ayim significa dualidad. Aquí es Mahanaim, ¿no? Dos campamentos. Por ejemplo, igual, Mesopotamia en hebreo se dice Haram Naharayim, el Haram que está entre los dos ríos. Haram Naharayim, Nahar es río y Naharayim son dos ríos. Entonces, imagínense, así se le llamaba a Mesopotamia en la Biblia. Haram Naharayim, el Haram o el Aram que está entre los dos ríos. Aquí es Mahanayim, dos campamentos. Diferente, por ejemplo, a Mahanot, que es el plural femenino de esta palabra, que por ejemplo dice, ¿no? Y los Mahanot de Israel caminaron en el desierto, por ejemplo. Entonces, eso es otro plural. Este es un plural dual, por decirlo así. Mahanayim, dos campamentos, y precisamente de aquí es donde se va a inspirar Jacob en la parasha que vamos a ver la siguiente semana, Dios mediante. Él divida a toda su contingente, ¿no es cierto?, de personas, hijos y demás, en dos campamentos, ¿sí? Entonces ahí dice, el lugar se llamaba Mahanayim, es decir, dos campamentos. Y aquí el 3, dice, y envió Jacob Malahim, otra vez, envió Jacob Malahim, ¿no es cierto?, delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, al campo de Edom. Y aquí la traducción lo pone, y envió Jacob ángeles. Allá no lo pone, ¿no? Pero es la misma palabra que aparece en el versículo 1, Malahim. Y allá no ponen, y sonaría raro, ¿no?, que Jacob haya enviado ángeles. No, Jacob envió mensajeros, y aquí sí lo ponen. Porque Malahim significa eso, mensajeros. El que porta un mensaje. Puede ser desde un ser divino, desde un ser celestial, que es un ángel, lo que nosotros llamamos ángel, ¿cierto? De los que tienen alas, hasta el viento, el agua, una persona, es un malahim,
Es un malaj, es un enviado, un portador del mensaje, es un mensajero. ¿Sí? De tal manera que aquí, para que nos quede un poco más claro, ¿no? Imagínense, tanto despertó, por ejemplo, el interés, por decirlo así, en este tema, por parte de la Iglesia Católica, que se inventaron todo esto de la angelología, ¿no? Y es una rama de la teología que estudia precisamente a los ángeles, y ahí comienzan a hacer sus escalas de ángeles y todo lo más, ¿no? Y no contentos con esos, pues recientemente, o bueno, recientemente, hace unos cuantos años, salió recién, me acuerdo que salió en las noticias, ¿no? Que le promocionaban a un cardenal, creo, por ahí de la Iglesia Católica, que era el primer PhD en demonología. Sí, imagínense, o sea, no contentos con tener angelología, ahora tienen demonología. Yo digo, no sé, ¿no? ¿Cómo será eso? Yo simplemente no quiero saber, ¿no? O sea, ¿qué estudiarán ahí? No lo sé, pero lo que les comento es que hay, hay esas cosas, ¿no? Entonces, eso la otra vez decía forma como de sátira, ¿no? Le decía, no, eso debería llamarse más bien mensajerología, mensajerología, la ciencia que estudia a los mensajeros. Entonces, ahí ya no cuadra, ¿no? Entonces, claro, aquí Jacob envía malajim, envía mensajeros, que no eran los que iban con alas y cosas, ¿no? Eso. Y nada más me estaba faltando eh, un, eh, un versículo que es importante, acá en el capítulo 30 de Génesis, en el capítulo 30, versículo 27, dice así: cuando Jacob le dice que ya le dé el pago y todo lo demás, Labán le dice, ¿no? Y en nuestras Biblias dice, y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos, quédate, ¿no? Le dice, he experimentado que Hashem me ha bendecido por tu causa. Y este experimentado, no sé, ahí le ponen de una forma muy diplomática, ¿no? Como que me he dado cuenta o he probado, ¿no? Pero no, ahí no dice eso, ahí dice Nihashti, es decir, he consultado con Nehashim, es decir, con Nahash, perdón, lo cual es serpientes, es decir, hizo una adivinación con serpientes. Sí, entonces hizo una adivinación. En algunas otras Biblias, según pudimos corroborar ayer, pues ponían al menos en alguna un asterisco y una nota al pie que ponía, no, esto es por adivinación. Entonces no es que él experimentó, no, él había consultado. Él hizo una consulta ahí con estos nahash, con estas serpientes, de tal manera que con eso es que él sabía. Entonces imagínense, ¿no? O sea, y ahí vemos una vez más, ¿no? Las razones para cuidarse de hacer tratos. Y ahora, precisamente, Jacob, por decirlo así, no aprendió de la parashá de Hayé y Sara, ¿se acuerdan? De que todo lo que hizo Abraham para comprar el nicho, por decirlo así, ¿no? La cueva de Macpela, donde iban a enterrar a todos los patriarcas del posterior, él, Abraham, hizo todas las cosas públicas, siguiendo las normas y dejándole testimonio a todos. Aquí Jacob fue ingenuo y no actuó como actuó su abuelo. Estando en tierra ajena, lo que habíamos aprendido en esa parasha, ¿se acuerdan? Es hacer las cosas bien, hacer las cosas siguiendo el debido proceso, respetando a las autoridades y demás. Pero aquí Jacob simplemente dijo, bueno, dame a tu hija, ya chévere, aquí entre nosotros, ¿no? Y después le caen todas las normas que debió haber preguntado desde un principio. Entonces, nada más de eso, ¿sí? Y Jessie acaba de conectarse también. Bienvenida de nuevo. Ahora, nada más, ¿les parece si no tenemos comentarios para ir pasando a la Haftará? La Haftará se encuentra en el libro de Oseas, capítulo 12, hasta el final del libro. Y esta Haftará, había una que le colocaba desde el versículo 13, si no estoy mal, hasta el final, y otra que comenzaba todo el capítulo 12. Y bueno, siempre es preferible leerse la mayor cantidad de texto para tener un poco más de, precisamente, contexto, valga la rima. Entonces, de manera general, esta Haftará, perdón, lo que habla es del contexto en el que está hablando el profeta, que es precisamente unos cuantos años antes, unos pocos años antes, de que las 10 tribus del norte se vayan al exilio, ¿no? O sea, ya se vayan al exilio, el reino de Israel ya se ha dividido hace unos cuantos años y el reino del norte está pronto a irse. Está pronto a irse, y lo que aquí le está diciendo es precisamente profetizando, anunciando el Señor lo que les va a pasar. El reino del norte se va a ir, va a pensar que está muy bien, que es rico, que no necesita de nada, pero se va a ir.
pero la promesa del Señor es que al final Él va a regresar. Y por eso les decía, al principio no le lograba conectar con mucho de la Haftará, de la Parashá, quiero decir, pero le logré entender. Y es precisamente cuando Jacob, esta Parashá habla de eso, de cuando Jacob se va y cuando Jacob regresa. Es decir, siempre, siempre, siempre Dios habla de eso, de alguien que regresa, de alguien que se fue, pero que al final regresa porque Dios mismo lo trae, ¿no? Entonces eso es lo importantísimo que hay que verle aquí. Y dice desde el versículo 1 del capítulo 12 de Oseas, dice, Efraín apacienta el viento, o sea, Efraín pastorea el viento, o sea, nada, y sigue o persigue al Kedem, al viento del este, ¿no? Mentira y destrucción aumenta todo el día, ¿no es cierto? Y entrará con pacto, o cortará, perdón, y cortará un pacto con los asirios, y el aceite lleva a Egipto. Es decir, tiene más comunión con los extranjeros, los de Efraín, los de las 10 tribus del norte, tiene más contacto, más relación, más vínculo con los pueblos extranjeros de idólatras, de arriba, con los asirios y con los egipcios, que con sus hermanos de Judá, en donde por lo menos hasta esa época estaba el templo y había un poco de esperanza, estaba la Torá y demás. Entonces, imagínense, dice el 2, pleito, ¿no es cierto? Oh, perdón, el pleito de Hashem está con Judá para castigar respecto de Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus acciones. Y esto precisamente también anuncia que Jacob eventualmente tampoco es que era un santo, o sea, todo el pueblo eventualmente se iba a corromper. Y como nos acordamos, pues en un momento los primeros que se van a ir son las 10 tribus del norte y luego, unos cuantos años después, se van a ir también al exilio las 2 tribus del sur. De tal manera que aquí lo que el Señor está diciendo es, eventualmente todo el pueblo se va a corromper. Dice el 3, en el vientre tomó por el calcañar, ¿no es cierto? Tomó por el talón a su hermano, ¿quién? Jacob, ¿no? Y el poder de él venció al ángel, o con el poder de él venció al ángel, y el poder de él, aquí hay como unas ambigüedades, o más bien dicho, unos vacíos que se pueden entender de diferente manera según se ponga el enfoque. Y aquí precisamente, y ahora precisamente que estaba escuchando algunas cosas en la mañana, resulta que hay unas formas muy, muy sutiles, por ejemplo, para referirse al enemigo, a lo que aquí nosotros conocemos como Satanás y demás. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, casi que no se le nombra como tal, como Satanás, en el Nuevo Testamento sí hay, ¿no? El Satanás, el adversario, el Belial, el Belcebú y todo lo demás, ¿no? O sea, no hay un nombre propio. Es como un nombre tácito, es como que la gente ya sabía cuando se hablaba de este personaje, pero que existía, pero que simplemente nadie le nombraba. Pero cuando se referían a él, ya sabían que era él. Y aquí vamos a ver precisamente eso. Hay una referencia así como que ni siquiera vale la pena mencionarlo, ¿no? Pero aquí, una vez más, en el texto en hebreo hay algunas ambigüedades, es decir, algunas formas que algunos versos que se pueden entender de dos maneras, según uno lea. Por ejemplo, en este versículo 3, después del punto y después de lo que ha tomado al calcañar por su hermano, dice así en hebreo, venció con su, perdón, y él con su poder, ¿no es cierto?, reinó con Dios, o fue príncipe con Dios. Entonces, ¿quién él? ¿Quién él? ¿No es cierto? ¿El poder de quién? Dice, con el poder de él. ¿El poder de quién? Claro, entonces ahí, como dijo nuestro hermano Noemí, el poder de Hashem. Pero aquí lo que lo que el judaísmo ve es Jacob, porque está hablando de Jacob. Entonces dice, el poder de Jacob venció al ángel. El poder de Jacob es el que hizo que reine o sea príncipe con Elohim. No, el poder de Dios. Luego dice, él venció al ángel. ¿Quién? Jacob, no. El Shahar, ¿se acuerdan de eso? ¿No? Que vamos a ver la siguiente para allá. Él venció al ángel y prevaleció. Él lloró y le rogó. ¿Quién lloró? Jacob. Ahí sí está hablando de Jacob. Él lloró. Entonces miren ahí cómo hay esas posibilidades de lectura, ¿no? Entonces uno dice, él venció, entonces es Dios. Él lloró, ¿quién lloró? Pues Jacob, ¿sí? Dice, en Betel le halló y allí habló con nosotros. Dice el 5. Más Hashem es Dios de los Tsebaot. Ahí no dice, como en otras ocasiones, si ustedes recuerdan, que solemos decir que cuando aparezca Elohim o Hashem Tsebaot, se refiere a Dios en la plenitud de sus atributos. Aquí aparece parecido, pero no es lo mismo. Aquí aparece Elohim
Ha-Tsebaot. Ha-Tsebaot. De tal manera que aquí dice, ahí sí dice el Señor de los Tsebaot. De tal manera que aquí está diciendo el Señor junto con toda la plenitud de su pueblo. ¿Sí? Es diferente. ¿Sí? Es Dios junto con la plenitud de su pueblo. Dice, Hashem es su memorial. Tú pues, ¿no es cierto? O tú, por tu Elohim volverás. Así dice, no dice tú pues vuélvete, no. Tú, por tu Elohim volverás. Guarda el Gesed, la piedad, y el Mishpat, el debido proceso, y en tu Dios espera, ¿no es cierto?, continuamente. Dice, mercader que tiene en su mano peso falso, armador de opresión. ¿Quién es él? ¿Quién es este, no? Pues imagínate, dice, Efraín dijo, ciertamente me he enriquecido, he hallado bienes, riquezas, posesiones para mí. Nadie, ¿no es cierto? Perdón, ¿cómo dice? Nadie en mis labores no encontrará para mí iniquidad que es pecado. O sea, Efraín se está diciendo, pues yo estoy bien, nadie me ha dicho que soy pecador. O sea, ¿quién me va a decir que soy pecador? Yo estoy bien, nadie me juzga. ¿No? Entonces dice el 9. Pero yo soy Hashem tu Dios desde la tierra de Egipto, es decir, a partir de Egipto. Desde ahí es que Dios se conformó, se consolidó como Dios de su pueblo, a partir de Egipto. Es decir, de lo que hizo en Egipto, ahí lo que hizo es pagar el precio por el pueblo, por decirlo así. Desde ahí Él se identifica como Dios desde Egipto, por eso dice desde, ¿no? Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta, es una referencia a Sukkot, a la fiesta de los tabernáculos. Dice el 10. Y he hablado a los profetas, y aumenté las visiones, y por medio de los profetas usé símiles, usé parábolas, usé comparaciones. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal, perdón, sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo. Dice el 12. Pero Jacob huyó a tierra de Aram, imagínense, y aquí va, ¿no? Lo que hablamos en esa parasha. Jacob huyó a la tierra de Aram, Israel sirvió para una mujer y por una mujer vigiló. Así dice literalmente. Y por un profeta, Hashem hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le volverá el oprobio, le volverá las angustias. Cuando Efraín hablaba, había temor, fue levantado en Israel, pero fue culpable en Baal y murió. Entonces aquí lo que el Señor le está haciendo es acusarle de todos los pecados, ¿no? Cantarle las claritas, como nosotros decimos. Está diciendo, tú has pecado por todo, o sea, por más que te veas que tienes fortaleza, que estás rico y todo lo demás, y que creas que eres descendiente de Jacob y todo lo demás, lo que está en el fondo es tu pecado vivito. Dice el 13:2. Y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de las cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen a sus becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo de la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de chimenea. O sea, van a ser pasajeros, no les va a quedar es nada. Dice el 4, imagínense esto. Mas yo soy Hashem tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, y otro Salvador no hay fuera de mí. Entonces imagínense, eso es lo hermoso, que a pesar de que el Señor mismo les está nada más describiendo lo que les espera por la situación en la que se han encontrado, les está diciendo también, no te olvides que fuera de mí no hay Dios y que no vas a encontrar al Salvador sino en mí. Dice, yo te conocí en el desierto, en tierra seca, en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón y por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino les estaré vigilando. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y les desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Perdón. Luego dice, te corrompiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Imagínense. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi nariz y te lo quité en mi repudio. Imagínense eso, ¿no? Dice el 12, atada está la maldad de Efraín, su pecado está oculto.
Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio porque tiempo, ¿no es cierto? El tiempo se detendrá al momento de que nazca el hijo. O sea, imagínense, o sea, le va a venir dolores, pero no van a hacer nada. Dice el 14, de la mano del Seol les pagaré el precio y de la muerte y los reclamaré de la muerte. Y aquí este es un versículo que está mal traducido y que incluso hay canciones y todo, pero es más hermoso cuando se lo comprende. Este versículo está citado en Primera de Corintios 15:55. De pronto, si es que alguien me puede ayudar leyendo. Primera de Corintios 15:55. Y eso es lo más hermoso de toda esta porción. Primera de Corintios 15:55, alguien que de pronto lo tenga y me pueda ayudar leyendo, porfis. Primera de Corintios 15:55. ¿Alguien, por favor? Yo tengo. Gracias. Reina Valera. Sí, cualquiera, no hay problema. 15:55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Exacto. Ese versículo es el que está citando el apóstol Pablo y el que estamos leyendo acá en Oseas 13:14. Aquí ponen en nuestro Oseas, ponen, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. No, ahí no dice así. Ahí dice como el apóstol Pablo pone acá en Primera de Corintios 15:55. Ahí dice así, ¿dónde está tu toque? Tu dabar, dice, tu plaga, oh muerte. ¿Dónde está tu destrucción, oh sepulcro? Y aquí esto es importantísimo, ¿no es cierto? Para que veamos cómo le traduce, y esto es importantísimo, amadas hermanas, que sepamos que a veces, y en el judaísmo actual, que ya se contaminó y se dejó contagiar también de pensamiento griego y demás, se piensa que la palabra Sheol se refiere al inframundo, a una suerte de inframundo, o una suerte de purgatorio y demás. Entonces se piensa que el Sheol es como el lugar al donde van las almas al morir, ¿no? Pero no, 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 no. Imagínense, aquí en el versículo 14 de Oseas, ¿no es cierto? Donde dice, ¿dónde está tu destrucción, oh Seol? Imagínense y vean cómo le traduce el apóstol Pablo en Primera de Corintios 15:55. Le dice, ¿dónde está, oh sepulcro? ¿Se dan cuenta? ¿Dónde está, oh sepulcro? Ah, entonces estamos bien. Sheol no es el reino de los muertos, no. Sheol es el sepulcro. ¿Ya? Verificado aquí con la misma palabra. ¿Sí? ¿Le Entonces, puedo leer en la traducción hebrea? Sí, por favor. Que recién nomás me bajé, que Gracias. Adolfo Royman lo compartió. Sí. Dice, los libraré del poder del Seol, pero él sí se está refiriendo aquí a la muerte del sepulcro. Sí. Sí. Ya. Dice, los redimiré de la muerte. Ajá. ¿Dónde está, oh muerte, tu plaga? Como usted estaba traduciendo. Exacto. ¿Dónde, Seol, tu destrucción? Ujú. La compasión se ha ocultado de mis ojos. Exacto. Eso dice en esta versión. Y así dice literalmente. Y el apóstol Pablo lo habla precisamente respecto de la resurrección. O sea, imagínense, aquí está hablando de la resurrección de los muertos. De tal manera que en un sentido figurado es como que si Jacob se hubiera ido de la tierra prometida a un lugar en el que tenía que rescatar a todo su pueblo y después venía con muchas posesiones. O sea, no sé si lo podemos también ver así, en ese sentido un poco más amplio. Jacob se fue de la tierra prometida solo, disminuido, y después regresa con 2 campamentos. ¿Ya? No sé si lo podemos ver así en términos amplios, obviando todo el tema de ese desorden que hubo con los esposos y todo lo demás. Lo podemos ver de esa forma más amplia, hermosísimo. Entonces aquí el apóstol Pablo lo que está diciendo es, ahora lo tengo clarito. Todo lo que estaba profetizando Oseas y todo lo demás respecto de Efraín, es que ellos están muertos. Ellos están muertos, pero el Señor va a proveer de un mecanismo que al final va a hacer que la muerta sea muerta. Como dice un chiste, ¿no? La vida merece ser vivida y la muerte merece ser morida. Pues ahí, en este momento, pues la muerte va a encontrar su fin. ¿Cómo? A través de la resurrección, cuando Dios determine que todo su pueblo resucite en cuerpos glorificados. Así dice este versículo. No dice, oh muerte, yo seré tu muerte. No, ahí sí no dice así. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? O sea, en ese momento diremos eso. ¿Dónde? Ya nada, ya no va a haber esa restricción, porque lo único que digamos,
nos tiene aquí en este mundo, lo que digamos, el único temor al más grande que se puede tener, digamos, humanamente es como eso, ¿no? A la muerte, al no tener vida, al no vivir. Entonces aquí este versículo es hermosísimo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde? Ya no hay. Entonces es un canto a la victoria, y más que nada cuando vemos el contexto de que está hablando de que todas esas tribus, de esas personas que se habían dicho ricas, pues iban a morir, pero en el futuro el Señor les iba a resucitar. Entonces imagínense, eso también habla de la parashá, que Jacob fue disminuido y fue trayendo 2 campamentos. Trajo un montón de gente, trajo con él un montón de gente, y es lo que también el Señor ha hecho, ¿no? Él vino acá disminuido, ¿no es cierto? Pasó humillaciones y todo lo demás, pero después cuando él se presenta de nuevo, viene con un montón de gente, los resucitados y todo. Entonces ahí sí diremos, ¿no? ¿Dónde está, oh muerto, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria, no? Dice, pero la compasión estará escondida de mis ojos, como bien lo dijo nuestra hermana Penélope. Y dice, y aquí le viene, y esto es hermosísimo, este juicio que viene en el capítulo, en el versículo 15 y 16, como les decía otra vez, hay una ambigüedad de no se sabe a quién se refiere, porque dice, aunque él fructifique entre los hermanos, ¿cierto? Vendrá el viento, el ruaj de Hashem, ¿no es cierto? Se levantará desde el desierto y se secará el manantial y se agotará la fuente de él. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Entonces, aquí, ¿quién? Cualquiera pensaría que por el contexto está hablando de Efraín o de alguna de estas tribus. No, él entendí que es el diablo, el Satanás. Pero no es Asiria que envió el Señor, Asiria venía ya sobre ellos en ese tiempo, entonces, claro, ahí está Satanás, pues en los asirios. Sí, también, pero... Porque ya fue en el 722 que sí, fue Asiria quien les iba a destruir y a desaparecer, a dispersar pues sí, a Israel, a la casa de Israel. sí, precisamente. ¿Cierto? Sí. Pero además de la historia, lo que quiero decir es que podamos ver algo más. Además de la historia que efectivamente fue así, que Dios usó a los asirios para cumplir su propósito, ¿no? Pero lo que aquí está diciendo, o lo que podemos también ver, es que hay un juicio contra el Satanás, porque él dice, él será destruido. Él será. Y él es el que precisamente dice, no se levanta y todo lo demás, está como que el más gozoso, el que parece que se ha enriquecido y que no le pasa nada, ¿no? Ah, espérate, espérate, que el juicio le va a venir, que toda su potestad y todo lo demás, pues se va a secar y no va a quedar en nada, ¿sí? Entonces, imagínense, dice, Samaria será asolada. Y Samaria, pues precisamente es como decía también nuestra hermana Penélope, Samaria era la capital del reino del norte, la capital del reino del norte, y pues cuando dice que Samaria será asolada, es decir, todos aquellos que diciendo ser creyentes, pero prefieren el coqueteo con el mundo, van a tener su fin, igual que con el que hizo lo mismo. Ya van a tener igual con él, el que ya sabemos. Entonces van a tener el mismo fin. Entonces, eso también nos está hablando, ¿no? De que en todo lado nos vamos a encontrar, como dice la parábola, ¿no? Con nosotros, Dios ha sembrado trigo, pero el enemigo viene y siembra cizaña. Entonces, siempre nos vamos a encontrar con este tipo de personas, pero no hay que preocuparnos porque el juicio para esas personas ya está listo. ¿Sí? Ahora bien, dice el 14, y esto es lo hermoso. Dice, vuelve, Tashuf, dice, vuelve, oh Israel, a Hashem tu Dios, porque por tu pecado has resbalado. Lleven, ¿no es cierto? Dice, con vosotros, y esto es hermoso, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Hashem y decidle, quita toda nuestra iniquidad y acepte el bien y te ofreceremos la ofrenda a nuestros labios. Y aquí dice, mira, lleven con nosotros, lleven con ustedes las palabras de súplica. ¿A quién le está diciendo? Lleven con ustedes quién. Lleven con ustedes quién. En ese momento pudieran haber sido los sacrificios. Es como que hicieran las oraciones. Lleven con ustedes, una forma muy poética de decirle, ¿no? Lleven con ustedes a Hashem. Lleven con ustedes a Hashem. Ahora podemos decir, en el nombre de Yehoshua HaMashiach, nuestros pecados son perdonados. ¿Sí? Eso es lo que estaba tratando de decirles. Dice, no nos librará el asirio, no montaremos en sus caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Elohim son estos. Elohim nuestros, imagínense, o sea, esto es hermosísimo, esto es como un canto de esperanza, ¿no? De aquellas personas que en algún momento parece que se fueron, podemos decirles esto, ¿no? En algún momento se dirá que, o más bien dicho, que ellos puedan reaccionar, ¿no? Y digan, ya nunca más diremos a estas cosas feas, Elohim nuestros, Elohim Lano, Eloheinu, dice ahí, Elohim de nosotros.
porque en ti el huérfano alcanzará amor entrañable. El huérfano es el que fue desechado, ¿no? El que no tiene papá. Dice, yo sanaré la apostasía, su apostasía. Los amaré gratis, los amaré gratis, dice, porque mi nariz se apartó de ellos, mi repudio se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderá sus ramas y será su adorno como el olivo y el olor de él como el Líbano. Volverán, se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como el trigo, serán vivificados de trigo y florecerán como la vid, y su memorial será como el vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? O sea, ¿qué tengo yo? ¿Qué hay conmigo? ¿Qué hay para mí con los ídolos? Yo oiré y miraré, y seré a él como la haya verde. De mí será hallado fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Hashem son rectos y los justificados andarán en ellos, mas los rebeldes caerán por ellos. Ahí en nuestra Reina Valera ponen al revés, ¿no? Los justos andarán por ellos, no, los justos andarán dentro de los caminos del Señor, pero los rebeldes caerán a causa de ellos, caerán por ellos, ¿sí? Entonces lo que nos está diciendo es, una vez más, cada vez que alguien parezca que se fue, ¿cierto? O que el Señor nos ha llevado a un momento difícil de nuestra vida, en donde nos estafan, en donde parecería que estamos muertos, la esperanza siempre es de que Él nos va a hacer regresar. Y eso es lo importante. El Señor nos va a hacer regresar, así como hizo regresar a Jacob, así como hizo regresar a todos los patriarcas, digamos, que en algún momento de su vida también pasaron por algo parecido, ¿no? El Señor nos hará regresar, ¿sí? Amén. Entonces creo que de esta manera podemos ir terminando la Haftarah también.